Tome su Biblia. Aleluya. Tome su Biblia y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5 y su verso 1. Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Vamos a leer como está escrito: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema el libro con los 7 sellos. Diga conmigo: el libro con los 7 sellos. Ese es el tema. Cuando hablamos de el número 7, estamos hablando de un número especial, un número clave. Por toda la historia se ha conocido que es el número de Dios. El número 7 es el número de Dios. 1, porque la Biblia explica que los 7 ojos de Dios, imagínate cómo es espectacular el detalle de la manera en que el número 7 forma parte en la personificación de Dios. Y también cuando hablamos del número 7, hablamos de las 7 dispensaciones. También es un número especial, ¿verdad? Las 7 dispensaciones. Y también cuando hablamos los 7 frutos del Espíritu, es un número 7. Entonces, definitivamente el número 7 es el número de Dios. Y por eso aquí, en esta lectura que nosotros hemos leído, hemos encontrado que en la visión que el apóstol de Dios tuvo, está diciendo: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora vamos a entrar a explicar esta visión, porque ese es el objetivo, ¿verdad? De que la palabra revelada se explique. Aquí hay un hombre que está sentado en su trono, y este personaje representa nada más y nada menos al que crió los cielos y la tierra, ¿verdad? Al que crió los cielos y la tierra. ¿Cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Él está sentado. Y a Juan se le fue revelado que él tiene un libro que tiene 7 sellos, y que el libro tenía escrito por dentro y por fuera. O sea, es un libro que nosotros podemos ver que es donde está
detallado su propósito. Y en este libro donde está detallado su propósito, es el santo libro que se llama Biblia. Diga conmigo, Biblia. Hasta allá a Juan se le fue revelado que estaban los 7 sellos. Y entonces estos 7 sellos comienzan en una manera bien especial, hablando ya destacadamente de las dispensaciones, porque en la palabra del Señor encontramos 7 dispensaciones. Número 1, dispensación de la inocencia. Número 2, dispensación de la conciencia. Número 3, dispensación del gobierno humano. Número 4, dispensación de la promesa. Número 5, dispensación de la ley. Número 6, dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo hoy. Y número 7, la dispensación del reinado de Cristo con la iglesia. Es sorprendente la última dispensación. Es similar a la primera, porque en la primera usted sabe que todo es bello. Por eso se llama dispensación de la inocencia, porque todo lo que había era Dios, sus ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y lo que Dios había hecho tan bello en el huerto del Edén, que se llamaba Adán y Eva, que eran la imagen de Él. Entonces quiere decir que en esa dispensación todo era precioso. Entonces, cuando hablamos nosotros de esto, estamos hablando que en esa dispensación, vamos a leer el verso 7 del mismo capítulo 5, verso 7. Dice: Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ya nosotros sabemos que el que está sentado en el trono es el Creador, es el mismo Dios, el mismo Padre, y que después que Jesús murió en la cruz del Calvario, Él también se sentó en la derecha del Padre. Ok, pero eso lo vamos a dar detenidamente conforme vayamos en nuestro estudio. Entonces, aquí nosotros vemos que el libro lo tenía en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en el verso 9, pasemos al verso 9, dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora sí vemos al Hijo que se sentó a la diestra del Padre y que está en el trono. Está en el trono. Ahora, ¿quién era digno de abrir? La Biblia está hablando aquí muy claramente.
digno eres de tomar el libro. ¿Quién? Ya Jesucristo, sentado en el trono. ¿Por qué? Él es digno de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. No hay otro personaje aquí, sino que solamente Jesucristo, ya sentado en el trono, que es Jesús de Nazaret. Él dio su sangre en la cruz del Calvario, y ahora en Jesucristo resucitado y glorificado y sentado en el trono de Dios, Él tenía la facultad de ¿qué? De abrir el libro. Él sí. Y entonces le dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora nos vamos a desprender bíblicamente acerca de los 7 sellos, porque cada sello representa a una dispensación. Algunos eruditos y estudiosos explican de otra manera, pero nosotros nos vamos a ir basados a la palabra. 7 sellos. Vamos a ver lo que es el verso 3 y 4 del mismo capítulo que estamos viendo, que es el capítulo 5. Vamos a leer los versos 3 y 4. Cuando abrió, vamos a leer primero el capítulo 6 para luego entrar a estos versículos que le mencioné. Capítulo 6, verso 1 y 2. Ahí nos vamos a enfocar. Capítulo 6, verso 1 y 2. Solo se traslada un poquito. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el Cordero? El que fue inmolado. Hablando de Jesucristo. Un caballo que blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, en la primera dispensación, que se llamó la dispensación de la inocencia, ahí no había maldad. Y la manifestación del que estaba sentado, del que había creado todas las cosas y que ahora en su Hijo se había manifestado y había sido inmolado, tenía el derecho de abrir el libro y hacer justicia. Entonces estamos hablando de algo maravilloso. Por eso es que sale el primer sello, un personaje en un caballo que blanco, diga blanco, porque era una dispensación que se llama dispensación de la inocencia. Entonces, el que lo montaba iba en un caballo blanco y tenía, dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Porque según la historia, cuando la serpiente antigua, Satanás, nuestro enemigo, hizo que Adán y Eva pecaran, él pensó que había ya exterminado el plan de Dios. Pensó que lo había exterminado. Pero resulta que ese que estaba montado en un caballo blanco, que tenía ahora la facultad, oiga esto, hermano, estaba para vencer porque tenía una espada.
Y ustedes saben que la palabra revelada aparece como una espada de dos filos. Ahora él tenía una espada y supo, ¿verdad que sí? Supo juzgar, porque él vino y juzgó. Él vino y juzgó. Entonces cuando el problema es de que Satanás pensó de que él había hecho ya el estorbo y que había vencido y todo, ¿verdad? Pero resulta que cuando él juzgó, no maldijo a Adán y a Eva, sino que maldijo la tierra por amor a Adán y a Eva. O sea, los únicos que maldijo fue a la tierra y a la serpiente, porque la serpiente antigua no era un animal que se arrastraba, era un animal doméstico, como quien tiene un perrito o un gato en la casa, ¿verdad? Que juega con él y el animalito está adaptado a esa familia. Entonces la serpiente antigua, que es Satanás, se mete en ese animalito que era doméstico, que era muy amigo de Eva. Y entonces cuando se manifiesta la rebelión y el pecado, entonces dijo, gané. Él dijo, yo ya gané todo. Y resulta que Dios encontró una solución. Él vino y sacrificó un animal, porque dice que los vistió de pieles, porque ellos tenían, después de que cometieron el error, el pecado, tenían hojas de higuera y se cubrían, una hoja adelante y una hoja atrás, y aquí tenían un fijazo, ¿verdad? Y se cubrían. Pero cuando él vino, encontró una solución para que ellos no murieran eternamente, sino encontró una solución. Vino, los juzgó y le dijo a Adán, ¿qué te pasó? Y él le dijo, la mujer que me diste por compañera me lavó el coco, me engañó, porque los hombres de por sí también somos frágiles, ¿verdad? Cuando no se está completamente en el espíritu y hay una dama que se somete a un caballero y empieza a mostrarse en un carácter ya emocional, fácil pierde el control un hombre. Entonces puede caer, porque Adán cayó rápidamente, ¿verdad? Dice, la mujer que me dice por compañera, ella me engañó. Y entonces le dice, ¿y a ti? Pues la serpiente. Ella me dijo que no era malo comer del fruto, y yo comí, lo hallé que era rico, y le di a Adán. Y a los dos habían cometido el error. Y entonces cuando le dice a la serpiente, ¿y tú? Por haber hecho lo que hiciste. Mire lo que pasa aquí, como él en ese trono blanco, montado en ese caballo blanco, porque esa dispensación no tiene, hermano, maldad. Por eso se llama dispensación de la inocencia. Y entonces dice, ¿por cuánto has engañado y mentiste y hiciste todo esto? Maldita serás. A ella sí la maldijo. Maldita será.
y sobre tu pecho andarás. Por eso ahí es donde la palabra se explica, de que ahora la maldición cayó y ya hoy pues sobre tu pecho andarás. Por eso es que los abuelos, los antepasados, ellos le dicen a los patojos, ¿verdad? Miren, fíjense que les voy a contar algo, dicen ellos. Los únicos que le miran las patas a las culebras son los mudos, porque ellos no pueden decir. ¿Ah? Y tú miras que una serpiente se sube como que sin nada a los árboles, ¿verdad? Entonces, y ellos le hacen creer que un mudo, como no puede hablar, él sí mira. Pero si el Señor dice, sobre tu pecho andarás, es que él hizo una transformación y lo hizo un ser maldito. Por eso es que la serpiente le tiene miedo mundo, Raimundo y medio mundo. Mayormente una mujer, ¿verdad? Porque una mujer mira una culebrita así chiquita y le dice, mira, vení Juan, fíjate que hay una gran culebra. Y cuando Juan va, una culebrita chiquita. Porque ya, ¿me entienden? Entonces ahora en ese juicio que él hace, bendice totalmente a los dos seres que él hizo, Adán y Eva. Porque le dice a Adán, mira, voy a maldecir la tierra, ¿oíste? Le dice a Adán, por amor a ti, por amor a ti, yo voy a maldecir la tierra, la voy a maldecir. Y maldijo la tierra porque le dice, sabes, cuando vayas a trabajarla, te va a producir dardos y espinos. Y tú vas a trabajar para ganarte el sustento. Y es cierto, porque todos los que hemos trabajado en el campo, porque yo cuando estaba pequeño trabajé en el campo con mi papá. Y cuando estábamos trabajando el campo, en el campo nacen toda clase de monte, de plantas, ¿verdad? Y hay unos que tienen unas espinas que uno llega todo espinado por estar ahí trabajando. Y llega a la casa, pues, dice, mira mi amor, sacame esta espina, ahí tiene una espina metida. Y es con el sudor, dardos te va a producir. ¿Ah? Y vas a comer hierbita. Por eso es que el hombre, bajo esa sentencia, por amor al hombre, Dios solamente le dijo que iba a comer del fruto. Porque cuando alguien va al campo a trabajar, yo me recuerdo que mi papá sembraba maíz, sembraba yuca y todo. Y dentro de ahí, dentro de todo el monte, nacía mucha hierba que se come. Fíjese, unas matas pero bien bonitas del famoso quilete, no sé si usted lo conoce. Bueno, la hierbamora sí la conoce la hermana, no sé si ustedes conocen el quilete. El quilete sí lo conoce hermano Juan. Y la hierbamora y qué otro, es lo mismo, como que yo dijera un chancho, un cochito, es lo mismo. Entonces el quilete, la hierbamora y todo eso es lo mismo. Pero además de eso había otra planta que le llamaban bledo, así como la hermana dijo, que también riquísimo, hermano. Mire, nos dábamos unas comidas nosotros sabrosísimas, hermano, porque mi mamá hacía aquellos guisados de bledo, o si no, huevito con revolvía el bledo y viera que y un tomatito que nacía de un chiquito que le decía tomate de montaña, hermano. Todo eso lo saboreó Adán.
Y nosotros los que trabajamos la tierra lo vimos. Ahora como ya no se trabaja en tierra, tal vez el hermano Juan no logró ver eso, ¿verdad? Pero nosotros ya, el hermano Mingo y yo, sí. Ahora los muchachos no digamos, ya están en otra dimensión. Pero fíjese que nacía también otra planta que le llaman verdolaga. Se arrancaba esa verdolaga y se comía unos guisados, unos que le echaban tomatito, le picaban cebollita, porque mi mamá sembraba cebolla en el patio también, ahí hacía aquellos almácigos de cebolla y picaba y salía una comida riquísima que hasta hambre está dando allá, ¿verdad? Y de solo hierbas, y eso es cumplimiento de la palabra del Señor. Había otra planta que le decían pie de paloma, que crece grandecita la planta esa, y se comieron los cogollos de eso. Nosotros comimos hasta la flor de ese de madre cacao. Vieran qué empanada hacían. Comimos de ese pito que le llaman también, cositas así. Hermano, mire, y Dios le dio a Adán que él iba a comer del fruto de la tierra y que lo iba como a obligar por eso. Pero la tierra le iba a producir dardos y espinos. Y por eso es que está determinado que la tierra no va a durar toda la vida. Esta tierra, como dicen los quechí, Ixcamí, ¿sí? Ixcamí va a morir. Esa tierra. Escrito está en la palabra que incluso el cielo y la tierra que pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, todo esto va a ser deshecho, destruido, y va a haber nuevo cielo y nueva tierra. Eso que nosotros vamos a vivir, amén, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Hay unos señores que le están predicando allá a la gente, que andan de dos en dos, son bien tremendos, andan de dos en dos, visitan mucho, andan con paraguas y portafolio y se meten a las casas y le dicen: mire, nosotros vamos a vivir en la tierra para siempre. Y ahí dice: aquí están los chuchitos, unos venaditos, unos cabritos y también unos leones y unos leopardos. Hermano, en el nuevo cielo y en la nueva tierra no van a haber esos animales, porque ahí será solamente para que caminen los redimidos de Jehová. Aleluya. Entonces la que va a perecer es, nosotros no vamos a vivir en algo que va a perecer. ¿O le gustaría a usted vivir en una casa que sabe usted que está podrida y que tarde o temprano le va a caer encima? No, usted la va a botar y va a ser una nueva. Esta tierra, de un momento a otro, se destruye. Entonces maldijo la tierra por amor al hombre, y a la mujer tampoco la maldijo, solo le dijo: mira, pues por haber obedecido, ahora vas a dar a luz, pero con dolor. Por eso es que las pobres mujeres sufren cuando están embarazadas, hasta la carita se les pone bien rarita, ¿verdad? Ajá, porque se cumple que vienen unos dolores. Y enseñó el Señor como los dolores de parto. Ese es un dolor inmenso. Ese es el peor dolor. ¿Me entienden, hermanos? Y la mujer lo tiene. Cuando ella, me imagino que cuando están con ese gran dolor,
Ella hasta en el pensamiento hace el trato de que ya nunca más, ya no, esto está duro. Y miren, las hermanas de piel morena, esas sí de una vez son desbocadas. Las negritas cuando están dando a luz maltratan al marido. Por ese hijo estoy sufriendo. Y lo maltratan y le dicen de todo, hermano, y juran de que ya no se van a acostar con él otra vez porque eso está duro. Pero resulta, y él le dice, pero tu varón será tu deseo. Y esa palabra se cumple porque las negras maltratan, pero ya cuando esté el mes por ahí, mamá, yo no sé lo que quiere el negro, dice. Ya la anda buscando otra vez. Entonces, es cumplimiento de la palabra. Amén. Mire cómo es Dios de lindo. Es cumplimiento de la palabra. Ay, mamá, yo no sé lo que quiere el negro. Quiere otra vez acostarse para sí. Y ella también. Entonces, esto, hermano, sucedió en el primer sello. En la primera dispensación. En la primera dispensación. Pero ahora leamos los versículos 3 y 4 del capítulo 6. Capítulo 6, versos 3 y 4. Oigan, cuando abrió el segundo, estamos hablando ya de la segunda dispensación. Cuando abrió el segundo sello, saltó otro caballo, pero ahora ya no era blanco, ahora era de color rojizo. El que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada muy grande. ¿Cómo era el color del caballo? Rojizo. ¿Sabe cómo le llaman? Bermejo. Era rojizo. Caballo colorado, dice. Entonces, y el que lo montaba se le fue dado un poder también. Poder para quitar la paz. Y en la segunda dispensación, eso es lo que vimos. Ya no vimos tranquilidad porque nomás nació Abel y Caín. ¿Qué pasó? Vino y se manifestó el poder. ¿El poder de qué? De matar, de asesinar. ¿Qué fue lo que hubo en esa dispensación? Caín mató a su hermano Abel. Ese caballo rojizo, bermejo, como queramos llamarle, y el jinete que estaba montado en él, tenía poder. Por eso, cuando Caín estaba hablando con Dios y le dice Dios, mira, ya me di cuenta que tú fuiste el que lo mataste. Pero antes de eso le había dicho, a ti se te será dado el deseo que tiene. Y cuando invitó a su hermano a ir al campo, entonces lo mató. Miren cómo están los sellos aquí. Pero así usted en todo lo que es los libros de la Biblia, usted no lo logra descifrar. Pero como este es su ministerio apostólico, el apóstol que Dios tiene al frente de este ministerio, él le revela la palabra para que nosotros vayamos aprendiendo. Y por eso es que usted cada noche que viene aquí se encuentra con una nueva palabra. Porque en este sello que está saliendo de nuevo,
¿verdad? Ya este jinete quita la paz y todo, porque tiene el poder de que se maten unos a otros. Y ahí empezó en la dispensación que se llama la dispensación de la conciencia. Dispensación de la conciencia. Es cuando empieza a manifestarse todo este poderío de la envidia, de la muerte. De ahí, a partir de ahí, hermano, ya cuando Caín mató a Abel y le tocó que huir, cuando le dijo Caín a Dios: tan grande es mi pecado que me echas de mi tierra, o sea, del lugar donde sus padres lo habían visto nacer. Tan grande es mi pecado. No lo podía entender. Cualquiera que me encuentre, le dice él, me va a matar. Caín sabía que habían otros seres vivientes allá afuera, pero esto no se lo va a decir cualquiera a usted, porque este es algo maravilloso. Habían más seres vivientes que Dios había hecho, que son meramente como que fueran humanos, pero no son humanos, son inhumanos. Y eso usted los estudia cuando usted entra a una universidad. Usted empieza a estudiar todo. ¿Ha oído usted mencionar a los esquimales? ¿Ha oído? ¿Ha oído usted mencionar a los caníbales? Porque ustedes son nueva generación, pero nosotros que somos vieja generación, sí estudiamos todo eso y sabemos quiénes son caníbales. Si yo le pregunto al hermano, ¿qué son caníbales? Son seres que se comen a la gente. Te agarra un caníbal a ti allá en la montaña, en las Amazonas, hacen un gran banquete contigo porque ellos son igualitos a un hombre moreno, a un negrito, pero les gusta la carne humana y te comen, te saborean. Entonces Caín sabía que había esa clase de gente. Pero también están los esquimales y viven en esas áreas de las Amazonas todavía, esa clase de gente. Incluso hay más de 7 millones de esquimales que ya son mestizos, que ya se metieron con gente civilizada y ya hay ciudades. Pero en los esquimales son diferentes a los caníbales. Los esquimales, las mujeres esquimales tienen ojos verdes, son hermosas, altas. Entonces Caín se topó con esa frase. Ya te puedes imaginar la mujer de Caín, cómo lo agarró cuando lo encontró. Como cuando tú agarras un chihuahua. Y el pequeño, ¿has visto alguna vez la historia de Miguelito, el hombre más pequeño del mundo? Miguelito es chiquito, mide 1,12 metros, pero es el hombre más inteligente. Y la mujer de él es una gran señora. Es lo mismo le pasó a Caín. Cualquiera que me halle me va a matarles. Pero Dios le dice no, porque el que te matare será castigado 7 veces. Yo voy a castigar. Entonces voy a poner una señal. Y todos los animales se respetan porque Dios pone una señal en ellos. Mire, una pantera, ya sabe usted que el color de una pantera es negro, pero ella por instinto sabe que ella no va a cazar a un león. Eso no se ve jamás, porque ellos son animales pero tienen instinto.
Pero si miras un venado, a ese sí lo cazas. Un león nunca va a cazar a un leopardo y se lo va a saborear. No. Tienen instintos. Entonces Dios puso una señal en Caín. Y cuando él andaba caminando, que lo vio una esquimal, otro ser que Dios había hecho. Entonces los esquimales lo podían comer, pero por instinto, porque Dios le puso una señal, le llamó la atención. Mire, todo animal tiene instinto. Una gallina sabe cuando es un zanate y no le tiene miedo. Pero si se para un gavilán ahí, ella sabe que es un gavilán. ¿Por qué cree usted? Por instinto. Entonces, yo voy a poner una señal, yo voy a poner instinto tipo animal en Caín, para que cuando lo vean, lo respeten a todo nivel. Y hay muchos que enseñan que Caín, cuando se topaba con un tigre, entonces él usaba la transmutación y se convertía en un tigre y ya no había nada. Y venía una leona, en leona sí no se convertía, pero en un león sí. Pero no es así. Los que creen en la transmutación están perdidísimos, más perdidos que una cabra en Nueva York. Pero los esquimales y todos los otros seres vivientes conocieron a Caín por instinto, por la señal que Dios puso en él. Las tradiciones dicen que a Caín la señal que le puso Dios fue la Santa Cruz. Pobrecitos. Bendito sea el nombre de Dios, que a nosotros se nos ha sido revelada la palabra. Y sabemos que no fue así. Porque más adelante, los descendientes de Caín, cuando él ya tuvo familia, todos eran ¿qué? Pitufos, enanos, eran gigantes, hermano. Gigantes. Ya si nosotros nos brincamos hasta el capítulo 6 de Génesis, dice que los hijos de Dios, porque en los últimos versículos del capítulo 5 de Génesis, Dios hace que Adán y Eva tuvieran relaciones nuevamente y Eva queda embarazada y nace un hijo y se llama Sem. Vino a ocupar el lugar de Abel. Entonces allí fue cuando nacieron muchos hijos, y entonces fue cuando los hijos de Sem empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y cuando habla que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, muchos enseñan que los hijos de Dios son los ángeles que caídos que derribó Dios, y los hijos de los hombres eran las mujeres, los descendientes de Set. Pero tampoco es así, porque los ángeles son neutrales. Yo se lo he explicado muchas veces a ustedes. Los ángeles no tienen sexo, hermano. Ellos no. Por eso es que cuando tú y yo vayamos allá arriba, al cielo, vamos a ser como los ángeles. Allá no vas a tener aquello, qué mamazota, porque allá no van a haber ángeles, no van a haber ángeles, sino solo ángeles, un solo nivel. ¿O crees tú que te vas a ir a casar allá al cielo todavía? ¿Verdad que no? No, ya no. Todo es aquí.
Entonces cuando habla que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, los hijos de los hombres los hijos de Dios escogieron dentro de todas la más bonita, y las hijas de Caín eran bonitas, hermano, no eran pitufitas, eran unas grandes modelos de mujeres que hermosas. Y ellos se escogieron dentro de sí. Y por eso fue que Dios se enojó. Porque ellos, dice que habían gigantes. Toda esa gente era gigante. Solamente los hijos de Set eran normales. Solo ellos. Entonces ahí hubo la mezcla, porque los hijos de Noé se casaron con una mujer de esas. Y por eso es que más adelante sigue el fruto de los gigantes, ¿verdad? De los filisteos, ¿se recuerdan? Porque las hijas que llevaban los hijos de Noé eran parte de esas grandes mujeres, y nacieron gigantes. Por eso Canaán, que maldijo Noé porque lo vio su desnudez en la tienda cuando él estaba bien borracho, y entonces lo maldijo, y de ahí nacieron los cananeos, gergeseos, todos los que terminan en teos, hermano. Habían los grandes gigantes, incluso el filisteo que tú conoces, que peleó David con él, ¿verdad? Y le ganó, era descendiente. Y así te pudiera llevar yo, pero hoy, como ya nos cantó el grillo, levanta tu mano, cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por esa palabra que hoy he escuchado. Gracias por esa revelación. Gracias por hablarme a mi corazón. Y te pido que me des toda la fuerza para poder pelear la buena batalla de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Fuerte el aplauso. Bendecidos con abundante bendición. Amén.